Antonio metió la llave en la cerradura y empujó la puerta con el hombro. El cerrojo se atascó, el viejo mecanismo daba problemas con el frío. La puerta cedió con un chirrido. Era la 1:30 de la madrugada. 6 horas de rodillas frente a los bastidores de los servidores. El frío suelo de hormigón del centro de datos se notaba incluso a través de las rodilleras. Una corriente helada entraba por la pared agujereada, un camión se había estrellado contra el edificio, había derribado la fábrica de ladrillo y había arrancado los cables. Café de la máquina, plástico y amargo. Un sinfín de comandos en el terminal, líneas de código parpadeando, reinicios de servidores. El camión derribó un poste de electricidad a toda velocidad. El conductor iba borracho, según se supo después. Dejó sin luz a toda la manzana, incluido el centro de datos de un importante cliente del banco. El cliente le gritaba al director por teléfono sobre las pérdidas, sobre millones, sobre la rescisión del contrato. El director le gritaba a Antonio y a su equipo, que lo arreglaran inmediatamente, a cualquier precio. Ahora todo funcionaba. Los servidores zumbaban con normalidad. El cliente se había calmado. Pero Antonio se sentía exprimido como un trapo viejo. Le dolía la espalda. Le dolían las rodillas. Tenía la vista nublada por las pantallas. El piso le recibió con oscuridad y silencio. Ni un ruido. Ni una luz. Solo el tenue resplandor anaranjado de las farolas de la calle a través de las cortinas. Antonio dejó caer la chaqueta en el perchero del pasillo. Se quitó las botas sin desatarlas. Las puso contra la pared. Se quitó la bufanda y la colgó de un gancho. Se masajeó los hombros agarrotados, girando la cabeza de un lado a otro, las vértebras crujieron suavemente. Caminó hasta el dormitorio por el pasillo oscuro. Caminaba con cuidado, de puntillas, para no despertar a su mujer. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Distinguió las siluetas de los muebles. La cómoda. El sillón. La cama. Patricia dormía de lado, de espaldas a la puerta. Se había tapado con la manta hasta la barbilla, acurrucada. El pelo se extendía en ondas sobre la blanca almohada. Respiraba de forma regular y profunda. Antonio se detuvo junto a la cama. Miró a su mujer dormida. Quería besarla. Demostrarle que estaba en casa, que todo estaba bien. Como antes, él volvía tarde, la besaba mientras dormía, ella sonreía sin despertarse. Se inclinó despacio, en silencio. Acercó su cara a su sien. Patricia se movió bruscamente en sueños. Apartó la cara de él. Frunció el ceño. Hizo una mueca, como por un tacto desagradable. Se echó más hacia atrás bajo la manta. Antonio se quedó helado a medio camino. Sus labios a un par de centímetros de su piel. Y entonces percibió el olor. Fuerte. Desconocido. Masculino. Notas amaderadas con una mezcla de pachulí y cedro. Un perfume caro. Acre, intenso. Ajeno. No era suyo. Antonio nunca había usado ese tipo de fragancias. Su colonia era ligera, cítricos y menta, refrescante, discreta. Llevaba comprando la misma marca 5 años seguidos. Este olor era diferente. Pesado. Masculino. Penetrante. Se le cayó el alma a los pies. Antonio se enderezó lentamente. Se apartó de la cama. Se quedó inmóvil, mirando a su mujer desde arriba. Ella respiraba de forma regular, tranquila, profunda. Su cara estaba completamente relajada. Sus labios ligeramente entreabiertos. Sus pestañas no temblaban. No sospechaba nada. Antonio retrocedió un paso. Luego otro. Se dio la vuelta. Salió del dormitorio en silencio. Cerró la puerta tras de sí sin hacer ruido, apretó el pomo para que el pestillo no hiciera clic. Fue a la cocina. Sus piernas se movían automáticamente. Encendió la luz sobre la cocina, una bombilla tenue daba una luz amarilla. Abrió el grifo y se sirvió agua del filtro. El vaso temblaba en su mano. Bebió de un trago, atragantándose. El agua fría le quemó la garganta. Puso el vaso en el fregadero. Apretó los bordes de la encimera con ambas manos. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quizá un compañero la abrazó en la fiesta de empresa? ¿Quizá alguien en la oficina estaba demasiado cerca? ¿Quizá en el ascensor, en el metro, en el taxi?
Antonio intentaba encontrar una explicación. Cualquiera. Lógica. Inofensiva. Inocente. Pero en su cabeza aparecían detalles de las últimas semanas. Pequeñeces a las que no había prestado atención. Lo achacaba al cansancio, al trabajo, al estrés. Patricia se había vuelto diferente. Antes le recibía en la puerta. Siempre. Incluso a altas horas de la noche salía al pasillo cuando oía la llave en la cerradura. Sonreía, le besaba en los labios, le abrazaba con fuerza. Le preguntaba por el día, por el trabajo, por su estado de ánimo. Se interesaba por cada detalle. Escuchaba atentamente sus historias sobre los problemas con los servidores, sobre los conflictos con los clientes, sobre los éxitos del equipo. Ahora sentía sin apartar la vista del teléfono. Estaba sentada en el sofá cuando él llegaba. Ni siquiera levantaba la vista. Hola, y eso era todo. Volvía a la pantalla. Cenaban en silencio. Antes hablaban durante horas en la mesa, sobre planes, sueños, recuerdos, noticias, películas. Ahora silencio. Ella comía rápido, mecánicamente. Se iba al dormitorio sin esperarle. La intimidad ocurría una vez cada 2 semanas. Quizá menos. Antonio había dejado de contar. Y eso solo por iniciativa suya. Él empezaba, ella accedía. Pero respondía mecánicamente, sin fuego, sin pasión, sin interés. Se quedaba quieta. Miraba al techo. Como si estuviera cumpliendo con su deber conyugal. Como si estuviera marcando una casilla. Antes hacían el amor 3, 4 veces por semana. Ella misma lo iniciaba. Le provocaba, le seducía, inventaba algo nuevo. Ahora frialdad. Antonio lo achacaba todo al cansancio. A su trabajo, constantes horas extras, plazos de entrega, estrés. A la muerte de sus padres hacía 3 años, todavía lo estaba superando, se había encerrado en sí misma después de eso. A la crisis de la mediana edad, tiene 30 años, una reevaluación de valores, una búsqueda de sí misma. A cualquier cosa menos a lo obvio. Ahora lo obvio le miraba a la cara. Olía a perfume ajeno. Antonio soltó la encimera. Volvió al dormitorio. Se desvistió en silencio, vaqueros, jersey, calcetines. Se acostó junto a su mujer encima de la manta, sin desvestirse del todo. Miró al techo. Distinguía las grietas en el yeso, las sombras de la farola tras la ventana. Las contaba. Se equivocaba. Empezaba de nuevo. No tenía sueño. En absoluto. Los pensamientos daban vueltas como ardillas en una rueda. La mañana empezó con el despertador a las 7 en punto. El sonido estridente rompió el silencio. Patricia se levantó primero. Inmediatamente, sin pausa. Se estiró, bostezó. Se levantó de la cama sin mirar a Antonio. Fue al baño con paso ligero. Cerró la puerta. Antonio oyó el ruido del agua. La ducha. Normalmente, Patricia se duchaba durante 5 minutos. Rápido, eficaz. Decía que no había necesidad de perder tiempo ni agua. Hoy el agua corrió durante mucho tiempo. Antonio se quedó tumbado, escuchando. Contó los minutos. 5. 7. 10. 15. El agua seguía corriendo. Se levantó. Se puso los vaqueros. Fue a la cocina. Puso el cazo en la cocina, echó café, echó agua. Encendió el fuego. Patricia salió del baño 20 minutos después. Envuelta en una toalla blanca alrededor del cuerpo. El pelo húmedo, oscuro, recogido en un turbante hecho con otra toalla. La piel rosada, como después de un baño de vapor. El maquillaje era llamativo. Muy llamativo. Antonio se dio cuenta enseguida. Se había pintado los labios con un pintalabios burdeos oscuro. Se había delineado los ojos con raya negra. Se había puesto colorete. El rímel cubría densamente las pestañas. Antes, Patricia solo se maquillaba así para reuniones importantes. Presentaciones. Negociaciones con clientes. Fiestas de empresa. Para ir a trabajar se maquillaba poco, base, brillo de labios, un poco de rímel. Hoy iba con toda la artillería. Entró en el dormitorio sin darle los buenos días. Cerró la puerta. Antonio estaba bebiendo café.
Escuchaba los ruidos que venían de detrás de la puerta. El chirrido del armario. El susurro de la tela. El taconeo en el suelo. 10 minutos después, Patricia salió. Con una blusa nueva. De seda, color beige, con un pronunciado escote en V ajustada, realzando su figura. Él no había visto esa blusa. Nunca. Ni puesta, ni en el armario, ni en bolsas de la compra. ¿Blusa nueva?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Patricia se estaba abrochando una fina pulsera dorada en la muñeca. No levantaba la vista. Sus dedos manejaban el cierre con destreza. Sí, la compré la semana pasada. No había mencionado la compra. No había mostrado las novedades, como antes organizaba desfiles de moda después de ir de compras, daba vueltas frente al espejo, pedía su opinión. Es bonita, te queda bien, dijo Antonio. ¿A dónde vas tan guapa? Patricia levantó la vista. Le miró. En sus ojos brilló algo agudo. ¿Irritación? ¿Ansiedad? Al trabajo, ¿dónde voy a ir si no? Su voz era brusca, con énfasis. Se acercó a él. Se inclinó. Le dio un beso rápido y formal en la mejilla. Un beso frío, sin calor. El olor del perfume golpeó a Antonio en la nariz. Fuerte, denso, le envolvió en una nube. No era el perfume que usaba antes. No era su aroma floral favorito con notas de jazmín. Un aroma nuevo. Floral, pero diferente. Dulce, pesado, con notas orientales. Desconocido. Llego tarde, dijo Patricia, cogió el bolso del sillón y salió por la puerta. La puerta se cerró de golpe. El pestillo hizo clic. Antonio se quedó en la cocina. Se acercó a la ventana. Miró hacia la calle, hacia la salida del portal. Patricia salió un minuto después. Se detuvo en la acera. Sacó el teléfono del bolso. Miraba la pantalla, tecleaba algo. 2 minutos después, un taxi se detuvo junto a la acera. Un coche negro importado. Patricia abrió la puerta trasera y entró. El coche arrancó suavemente, incorporándose al tráfico. Antonio frunció el ceño. Se tensó. Patricia siempre iba al trabajo en metro. Siempre. Durante 5 años seguidos. La estación estaba a 3 minutos andando de casa. Decía que era más rápido que quedarse atascada en el tráfico en taxi. Más económico. Más cómodo. No había que esperar el coche. ¿Por qué un taxi hoy? Antonio se apartó de la ventana. Terminó de beber el café frío de un trago. Amargo, desagradable. Se vistió rápido. Vaqueros, camisa, chaqueta. Cogió las llaves del coche. Condujo hasta la oficina de la empresa Tecnoenlace en la Castellana. No pudo concentrarse en el trabajo en todo el día. El código bailaba ante sus ojos. Las líneas se fusionaban en símbolos sin sentido. Antonio leyó la misma función 5 veces sin entender la lógica. Sus compañeros le hacían preguntas y él respondía sin venir a cuento, preguntando de nuevo. La reunión pasó de largo, se sentó, miró a la pared, asintió mecánicamente. En su cabeza daba vueltas, como en bucle, perfume, blusa nueva, taxi, frialdad, ducha de 15 minutos, maquillaje llamativo, perfume nuevo. Los detalles se unían para formar una imagen. Clara. Nítida. Terrible. Una imagen que Antonio no quería ver. Se negaba a ver. Pero ya estaba ahí, en su cabeza, impresa en letras grandes. A la hora de comer, llamó a Patricia. Marcó el número. Se puso el teléfono en la oreja. Tono. Largos. 1, 2, 3, 4, 5. No contestó. Antonio colgó. Escribió un SMS. ¿Qué tal? Miraba la pantalla. Esperaba una respuesta. 1 minuto. 2. 5. 10. La respuesta llegó 1 hora después. Bien. Ocupada. 2 palabras. Seco. Distante. Antes, Patricia contestaba al teléfono enseguida. Después del primer tono. Se alegraba cuando él llamaba. Decía, te echo de menos, ¿qué tal estás? Escribía mensajes largos. Compartía pensamientos,
planes, estados de ánimo. Se quejaba del jefe, de los compañeros, de los problemas con el proyecto. Él leía, respondía, apoyaba. Se escribían todo el día. Ahora, 2 palabras una vez por hora. Antonio se levantó bruscamente de la mesa. La silla se echó hacia atrás con estrépito. Un compañero de la mesa de al lado se sobresaltó y se giró. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, gruñó Antonio. Caminó por el pasillo de la oficina. De un lado a otro. Sus compañeros le saludaban, él asentía mecánicamente, sin mirar. Llegó al dispensador de agua, llenó un vaso, se lo bebió de un trago, aplastó el vaso y lo tiró. Volvió a su sitio. Se quedó mirando la pantalla. No veía lo que había en ella. ¿Estaré paranoico? ¿Serán solo coincidencias? ¿Estará de verdad ocupada en el trabajo? ¿Será la blusa nueva solo una blusa nueva? ¿Será el perfume un regalo de una amiga? ¿Llegaba tarde y por eso cogió un taxi? Pero algo se enfriaba en su interior. Se encogía. Se hacía pesado. Su intuición gritaba. Algo no va bien. Algo muy mal. Por la noche, Patricia llegó tarde. Justo a las 9 de la noche. Antonio estaba sentado en el sofá, viendo las noticias en la televisión. No escuchaba lo que decía el presentador. Miraba a la puerta. Esperaba. La llave en la cerradura. La puerta se abrió. Patricia entró. Cansada. Pálida. Ojeras. El pelo revuelto. La blusa arrugada. Los tacones resonaban con fuerza. Dejó el bolso en el sillón con desgana. Se quitó los zapatos y los tiró junto a la puerta. Entró en la cocina. ¿Tan tarde?, dijo Antonio, sin girar la cabeza. Sí, la reunión se ha alargado, respondió Patricia monótonamente. Se sentó a la mesa. Antonio ya había calentado la cena, macarrones con pollo, ensalada de verduras. Puso el plato delante de ella. Gracias, murmuró. Comió en silencio. Sin levantar la vista del plato. Mecánicamente. Tenedor boca. Masticar. Tenedor boca. ¿Qué tal el proyecto?, intentó Antonio entablar conversación. Patricia hizo un gesto con la mano. Bien. Estoy muy cansada. Hablamos mañana, ¿vale? Terminó de comer rápido. Se levantó de la mesa. Llevó el plato al fregadero. No lo lavó. Se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Antonio oyó el claro clic del pestillo. Se había encerrado por dentro. Patricia nunca se había encerrado en el dormitorio. Nunca en 5 años de matrimonio. La puerta siempre estaba abierta o entreabierta. Ni siquiera se cerraba cuando se cambiaba de ropa. Decía, somos marido y mujer, ¿qué secretos vamos a tener? Ahora se ha cerrado. Antonio entró en el salón. Apagó el televisor. Una espesa y densa quietud lo invadió todo. Solo se oía el zumbido del frigorífico. Un zumbido suave. Monótono. Antonio se recostó en el sofá. Cerró los ojos. Se apretó el puente de la nariz con los dedos. 5 años juntos. 5 años de matrimonio. Superamos la muerte de sus padres hace 3 años. La apoyé cuando no podía levantarse de la cama en toda una semana. La sostuve en mis brazos cuando lloraba por las noches. Organicé el funeral mientras ella estaba en shock. Superamos una mudanza. Una crisis económica cuando le redujeron el sueldo a la mitad. Yo trabajé en 2 empleos para pagar el piso. Pensaba que la conocía. Pensaba que éramos cercanos. Pensaba que había confianza entre nosotros. Ahora tengo delante a una extraña. Se encierra en el dormitorio. Huele a un perfume ajeno. Antonio se levantó. Se acercó a la ventana. Miró la ciudad nocturna tras el cristal. Las luces se extendían hasta el horizonte. Miles de ventanas. Miles de pisos. Miles de familias. Miles de secretos. Quizá debería simplemente preguntarle. Directamente. Sin rodeos. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Hay alguien más? Pero tenía miedo. Tenía miedo de oír la verdad. Tenía miedo de que ella dijera que sí. Pasó una semana después de aquella noche.
7 días que se hicieron eternos, llenos de sospechas y angustia. Patricia llegaba tarde del trabajo todas las noches. Todas. Sin excepción. Antonio contaba los días, memorizando la hora de su regreso. Lunes, llegó a las 8 de la tarde. Martes, a las 9. Miércoles, a las 9:30, casi de noche. Jueves y viernes, después de las 10. El viernes ya eran las 11 cuando abrió la puerta. Antes, Patricia llegaba a las 6, como muy tarde a las 7. Cenaban juntos, veían series, hablaban. Ahora volvía tarde, cansada, silenciosa. Antonio la recibía con una pregunta. ¿Por qué otra vez tan tarde? Respondía a las preguntas con brevedad. Con monosílabos. Sin detalles. Hay mucho trabajo en el proyecto. El plazo de entrega apremia. La reunión con los socios se alargó. Cada vez una razón diferente. Pero la voz era la misma, cansada, indiferente. No le miraba cuando respondía. Se quitaba los zapatos, tiraba el bolso en el sillón, se iba al dormitorio a cambiarse. Antes, Antonio no se interesaba por su trabajo en detalle. Solo sabía el nombre de la empresa, Sistemas Digitales. El puesto, analista de negocios. Nada más. No preguntaba por sus compañeros. Sus jefes. Confiaba. Pensaba que no había secretos entre ellos. Ahora se daba cuenta de que se equivocaba. No sabía nada. Ni con quién trabajaba, ni quién dirigía el departamento, ni en qué trabajaba concretamente. 5 años de matrimonio y su vida laboral seguía siendo para él un libro cerrado. Durante la cena intentó averiguar algo. Estaban sentados a la mesa. Patricia jugueteaba con el tenedor en los macarrones, comía despacio, sin apetito. Antonio la observaba, buscando las palabras adecuadas. ¿Y quién dirige tu proyecto?, preguntó con cautela, tratando de sonar natural. Patricia levantó la vista del plato. Con recelo. En su mirada brilló algo, angustia. ¿Irritación? ¿Por qué quieres saberlo? La voz era cortante. Por curiosidad, Antonio se encogió de hombros. Llegas tan tarde, quería saber qué proyecto es tan importante. Una pausa. Patricia lo miró, evaluándolo. Luego apartó la mirada. Sergio Petrovich. El jefe del departamento. ¿No lo conoces? No dijo nada más. Terminó de comer rápido, en silencio. Se levantó de la mesa. Llevó el plato al fregadero, sin lavarlo. Se fue al dormitorio. La puerta se cerró. Antonio se quedó sentado. Miraba la puerta cerrada. En su interior crecía una fría comprensión, estaba evitando la conversación. Se estaba escondiendo. El sábado empezó con el anuncio de Patricia durante el desayuno. Voy a ir al gimnasio. Hace mucho que no voy. Estaba sentada enfrente, bebiendo café. Lo dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Ni siquiera miró a su marido. Antonio asintió. Vale. Patricia se fue a prepararse. Antonio terminó su café, salió al balcón. Miraba la ciudad, el cielo gris. Pensaba. Se fue justo a las 11 de la mañana. Una bolsa de deporte al hombro, zapatillas, mallas, camiseta. El pelo recogido en una coleta. Se había maquillado un poco, colorete, brillo de labios. Para ir al gimnasio era raro, pero Antonio no dijo nada. Hasta luego. Volveré por la tarde. La puerta se cerró. Antonio estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Patricia volvió a las 6 de la tarde. 7 horas. ¿7 horas en el gimnasio? Antonio oyó cómo se abría la puerta. Patricia entró animada, sonrosada, fresca. Sonreía ampliamente. Se acercó al sofá. Se inclinó, besó a Antonio. Un beso ligero, formal. He hecho buen ejercicio. Estoy cansada, pero me siento muy bien. Voy a ducharme. Se fue al baño. Cerró la puerta. Se oyó el agua correr. Antonio se levantó. Se dirigió al recibidor en silencio. Se detuvo junto a la puerta, escuchó, el agua corría, Patricia cantaba suavemente una canción. Se inclinó. Abrió su bolsa de deporte. Dentro estaba el conjunto de ropa, doblado cuidadosamente, limpio. Las zapatillas,
limpias, la suela sin huellas. La toalla, seca, doblada con esmero. Todo intacto. Antonio cogió la toalla, la olió. Olía a su perfume. Floral, dulce. No a sudor. No a gimnasio. Así que no había estado en el gimnasio. Antonio volvió a colocar todo con cuidado. Cerró la bolsa. Se enderezó. Volvió al salón. Se sentó en el sofá. Miraba a la pared, sin parpadear. En su cabeza daba vueltas una idea obsesiva. ¿Dónde había estado durante 7 horas? El siguiente sábado llegó rápido. La semana transcurrió en un pesado silencio. Patricia seguía llegando tarde. Mañana. Desayuno. Patricia comía avena, mirando el móvil. Antonio bebía café, leyendo las noticias. Ella levantó la vista. Voy al gimnasio. Tengo que hacer ejercicio con regularidad o me relajaré por completo. Antonio dejó la taza lentamente. Yo también voy a salir. Tengo que comprar comida. El frigorífico está vacío. Patricia se quedó paralizada por un segundo. El tenedor se detuvo sobre el plato. Luego asintió, demasiado rápido. Vale. Salgamos juntos. Se vistieron en silencio. Patricia se puso las mismas mallas, la misma camiseta. La bolsa de deporte al hombro. Antonio con vaqueros y chaqueta. Las llaves del coche en el bolsillo. Salieron del portal juntos. En la calle hacía frío, viento, nubes bajas. En la calle se separaron. Patricia se dirigió a la parada del autobús. Antonio al coche. Antonio llegó a la esquina de la casa. Se detuvo. Miró a su alrededor con cautela. Patricia estaba en la parada. Miraba el móvil. Antonio se sentó al volante. No arrancó el motor. Esperó, observando por el espejo retrovisor. 10 minutos después, llegó un autobús a la parada. Patricia subió. El autobús arrancó. Pero no iba en dirección al gimnasio, sino al centro de la ciudad. Antonio encendió el motor y lo siguió, manteniendo una distancia de 3 coches. El corazón le latía más rápido de lo normal. Sus manos apretaban el volante con fuerza. El autobús condujo durante unos 20 minutos y se detuvo cerca de los estanques del Patriarca. El centro. Una zona tranquila, con cafeterías caras y turistas. Patricia se bajó. Antonio aparcó al borde de la carretera, apagó el motor y salió del coche. La siguió a pie, manteniéndose a unos 50 metros por detrás. Se escondía tras los transeúntes, los árboles y las barandillas. Patricia caminaba con paso firme y rápido. No miraba hacia atrás. Conocía el camino. Giró hacia una cafetería con un letrero de madera que ponía el desván. Un lugar de moda, caro. Ella entró. Antonio se detuvo en la esquina del edificio de al lado. Se apoyó contra la pared y respiró hondo para calmar su pulso. Lentamente, asomó la cabeza y miró por el gran ventanal panorámico de la cafetería. Patricia se dirigió a una mesa junto a la pared del fondo. Un lugar acogedor, con sillones mullidos y velas sobre la mesa. Se sentó. Se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo. Sacó el teléfono y miró la pantalla, esperando. Antonio miraba sin apartar la vista. Un minuto después, un hombre se acercó a su mesa. Alto, claramente más de 1,80 m. De complexión atlética, con hombros anchos. Cabello oscuro con ligeras canas en las sienes. Un caro traje gris de corte impecable. La camisa blanca desabrochada en el botón superior, sin corbata. Un reloj caro en su muñeca brilló a la luz. Se acercó a Patricia, le sonrió ampliamente, la abrazó por los hombros y la besó en la mejilla. Lento. Suave. Patricia se giró hacia él y le devolvió una sonrisa amplia y sincera. Sus ojos brillaban. Hacía mucho, mucho tiempo que no le sonreía así a Antonio. El hombre se sentó enfrente, extendió la mano por encima de la mesa, tomó la de ella entre las suyas y entrelazó sus dedos. Patricia no retiró la mano, sino que la apretó en respuesta. Antonio estaba de pie, sin parpadear. Por dentro, todo se contrajo en un nudo frío y pesado. Se quedó sin aliento. Hablaban animadamente. Patricia reía, echaba la cabeza hacia atrás y se apartaba el pelo del hombro con un gesto que Antonio recordaba de sus primeras citas.
El hombre contaba algo, gesticulando activamente con la mano libre. Ella escuchaba, inclinando la cabeza, con sincero interés. Volvió a tocar la mano de él y la acarició con los dedos. Un camarero trajo el menú. Pidieron sin soltarse las manos. Antonio observó durante 10 minutos. Cada segundo se hacía eterno. Vio cómo reían, lo cerca que estaban, cómo se miraban. Luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó a paso ligero. Casi corría. Sus piernas lo llevaban solas, automáticamente. Llegó al coche, se sentó al volante y cerró la puerta de golpe. No arrancó el motor. Se quedó sentado, inmóvil, mirando fijamente el parabrisas. Veía figuras borrosas de transeúntes, pero no distinguía sus rostros. En su cabeza, los pensamientos se arremolinaban, interrumpiéndose unos a otros. ¿Quizá es un hermano? ¿Un amigo de la infancia? Pero Patricia no tenía hermanos. Creció como hija única. Sus padres murieron en un accidente de coche hace 3 años. No quedaban otros parientes. Antonio conocía a su familia. No había ningún hermano. ¿Un compañero de trabajo? No existe tal cercanía con los compañeros de trabajo. No se toman de la mano así. No se miran así. No se besan en la mejilla así. ¿Un viejo amigo? Ella lo habría dicho. Lo habría presentado. Lo habría invitado a casa para conocerlo. Antonio apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos. Cerró los ojos y se obligó a respirar con regularidad. Arrancó el coche y se dirigió a casa. Despacio. Por la noche, justo a las 6, Patricia regresó. Antonio estaba sentado en el sofá, viendo las noticias en la televisión. La puerta se abrió. Patricia entró sonrojada. Alegre, radiante. Dejó caer el bolso descuidadamente en el sillón y entró en la cocina con paso ligero. He entrenado bien, dijo con entusiasmo, sirviéndose agua del filtro. Estoy cansada, claro, pero contenta. Hacía tiempo que no me esforzaba tanto. Antonio giró lentamente la cabeza y la miró. ¿Qué tal el gimnasio? Genial, Patricia bebió el agua de un trago. He tenido un entrenador nuevo, muy duro. Pero habrá resultados. Estaba mintiendo. Lo miraba directamente a los ojos y mentía. Fácilmente. Naturalmente. Sin dudarlo. Antonio guardó silencio. Miró a su mujer. Ella le sonreía, sin sospechar nada. Si dice ahora que la ha estado siguiendo, habrá un escándalo. Ella se cerrará. Empezará a ocultarlo aún más. No sabrá nada. No entenderá lo que está pasando, hasta dónde ha llegado, quién es ese hombre. Bien. Muy bien. Patricia fue al baño y abrió la ducha. Antonio se quedó sentado. Apagó el televisor. Vio su reflejo en la pantalla negra. Un rostro ajeno. Por la noche, Antonio no durmió. Nada. Estaba tumbado boca arriba, mirando la oscuridad del techo. Contaba las grietas del yeso. A su lado, Patricia respiraba con regularidad, con calma. Dormía profundamente. El teléfono de ella, en la mesilla de noche, iluminó la pantalla. Había llegado un mensaje. Una vibración silenciosa. Antonio giró la cabeza. Con cuidado, se estiró lentamente y cogió el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad. Pulsó la pantalla para leer la notificación. Solicitud de contraseña. 4 asteriscos. Antonio se quedó paralizado. Sus dedos apretaron el teléfono. Intentó adivinar. Introdujo la fecha de su boda. Incorrecto. Su cumpleaños. Incorrecto. El teléfono se bloqueó durante 30 segundos. Antonio volvió a colocar el teléfono en la mesilla de noche. Exactamente en el mismo lugar donde estaba. Con la pantalla hacia arriba. Se tumbó. Cerró los ojos. Pero no había sueño. Nada. Se quedó tumbado hasta la mañana. Vio cómo la oscuridad se convertía en un amanecer gris tras la ventana. Por la mañana, durante el desayuno, estaban sentados en la cocina. Era domingo, no tenían prisa. Patricia untaba mantequilla en el pan lentamente, pensativa. Antonio bebía café, observando. Patricia siguió untando mantequilla. Antonio terminó su café y puso la taza en el fregadero.
Patricia terminó de comer, se levantó de la mesa, llevó el plato al fregadero y fue al baño a lavarse. Antonio se quedó sentado en la cocina. Miró el teléfono de ella, que estaba sobre la mesa, junto al salero. Pantalla negra. Bloqueado. Como todo lo demás en su vida ahora. Cerrado. Encriptado. Oculto para él. Antonio se levantó y salió al balcón. Miró la ciudad. Pensó. Algo está pasando. Algo serio. Patricia se está alejando de él. Lenta, pero inexorablemente. La única pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado? Llegó el miércoles. La noche cubría la ciudad con una pesada manta de sombras. Antonio estaba sentado a la mesa de la cocina, terminando de cenar algo frío. Patricia estaba sentada enfrente, moviendo mecánicamente la comida en su plato con un tenedor. El silencio se prolongaba, volviéndose denso, palpable. Ella levantó la vista. Dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. El viernes me quedaré hasta las 9. Tengo una reunión importante con un cliente. Antonio dejó de masticar. Miró a su mujer. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Ni siquiera intentaba mostrar arrepentimiento. Él asintió. Entiendo. No dijo nada más. Patricia terminó de comer rápido, se levantó de la mesa. Llevó el plato al fregadero, sin lavarlo. Se fue al dormitorio. Antonio se quedó sentado. Miraba por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. Algo dentro de él se rompió por completo. No se agrietó, se rompió. De golpe, con un crujido. Se levantó. Caminó por la cocina. Se sirvió agua, se la bebió de un trago. Puso el vaso en la encimera con demasiada brusquedad, sonó. Cerró los puños. Los abrió. La decisión llegó sola. Fría, precisa. Ya basta de ser gilipollas. Hay que ponerle fin a esto. El jueves transcurrió en tensa espera. Antonio trabajó desde casa, mirando el monitor, sin ver el código. Patricia se fue por la mañana, volvió tarde. Cenaron en silencio. Ella se acostó primero. Antonio esperó media hora. Oyó su respiración regular desde el dormitorio. Se levantó. Entró en el salón sin hacer ruido. Encendió el ordenador doméstico. La luz del monitor le hirió los ojos en la oscuridad. Abrió la carpeta con los programas, revisó la lista. Encontró una vieja utilidad que había usado para pruebas de seguridad en el trabajo. El programa copiaba la actividad del navegador y de las aplicaciones de mensajería, registrando todo en una carpeta oculta. La instaló en 3 minutos. Configuró los parámetros, inicio oculto, inicio automático, cifrado de registros. Comprobó que el proceso no aparecía en el administrador de tareas. Cerró el ordenador. Volvió al dormitorio. Se acostó junto a su mujer. Ella dormía, sin moverse. La mañana del viernes empezó temprano. Patricia se levantó primero, como de costumbre. Antonio permaneció con los ojos cerrados, escuchando. Ella fue al salón. Hizo clic en el interruptor. El ordenador se encendió con un suave zumbido de los ventiladores. El teclado empezó a sonar. Antonio contaba los minutos. 1, 2, 5, 10. Patricia se levantó. Fue al baño. Se oyó el agua. Antonio se levantó. Se vistió rápido. Fue al ordenador. La pantalla se había apagado, el salvapantallas. Movió el ratón. Abrió la carpeta oculta a través de la consola del sistema. El programa funcionaba. Los registros se estaban creando. Los datos se guardaban. Más tarde lo leería todo. Lo cerró todo. Volvió al dormitorio. Se sentó en la cama. Patricia se fue. Se maquilló más de lo habitual. Se puso una blusa nueva. Le besó en la mejilla al despedirse, formalmente, fríamente. Volveré sobre las 9. La puerta se cerró. Antonio se sentó en el sofá, mirando el reloj. Las manecillas se movían lentamente. Abrió el ordenador. Entró en la carpeta oculta. Abrió los registros. Correspondencia en la aplicación de mensajería. Contacto sin nombre. Solo la letra K. Mensaje.
¿Mañana a las 6? He reservado una habitación en el Metrópole, la 412. Respuesta de Patricia. Te echo mucho de menos, estoy deseando verte. Antonio lo leyó 2 veces. Hizo capturas de pantalla. Las guardó en el almacenamiento en la nube. Las copió en una memoria USB. Borró todo rastro. Cerró el ordenador. Se sentó en el sofá. Miraba a la pared. Por dentro, vacío. Frío, absoluto. Mañana habrá encuentro. Mañana de sábado. El sol se filtraba a través de las cortinas. Patricia se levantó más tarde de lo habitual. Salió a la cocina en bata, con el pelo revuelto. Antonio estaba sentado a la mesa con un café. Leía las noticias en el móvil. Ella se sentó enfrente. Se sirvió agua. Voy a casa de Laura, dijo con naturalidad. Tiene problemas. Tengo que ayudarla. Antonio levantó la vista. Miró a su mujer. Patricia se fue a prepararse. Antonio terminó su café. Se levantó. Se vistió. Comprobó el teléfono, carga completa. Las llaves del coche en la estantería. Las cogió. A las 2 de la tarde, Patricia salió del dormitorio. Vaqueros, chaqueta ligera, un pequeño bolso al hombro. Maquillaje natural. Hasta luego. Volveré por la noche. La puerta se cerró. Antonio esperó. Se vistió rápido. Chaqueta, zapatillas, gorra de béisbol. Bajó al coche. Arrancó el motor. Condujo hacia el centro. Aparcó frente a la entrada principal. Apagó el contacto. Bajó la ventanilla. El aire frío le golpeó la cara. Esperó. El tiempo se arrastraba. Antonio miraba la entrada. La gente entraba, salía. Parejas, familias, gente de negocios con maletas. 15:45. Un Audi negro se acercó a la entrada. Brillante, caro. Se detuvo junto al bordillo. Salió un hombre. El mismo del café. Alto, de espaldas anchas, traje gris de corte impecable. Pelo oscuro peinado hacia atrás. Miró por encima del hombro, se arregló la corbata. Entró con paso firme. Antonio apretó el volante. Los nudillos se le pusieron blancos. La respiración se aceleró. Se obligó a respirar lentamente. Uniformemente. 6 de la tarde. Un taxi se acercó a la entrada. Se detuvo. La puerta trasera se abrió. Salió Patricia. Antonio se quedó paralizado. Un vestido rojo brillante. Ajustado, hasta la rodilla. Tacones altos, rara vez usaba de esos, decía que eran incómodos. Pelo suelto en largas ondas, peinado profesionalmente. Maquillaje llamativo, labios oscuros, ojos delineados. Estaba impresionante. Antonio no la había visto así ni siquiera en su boda. Ella caminó hacia la entrada con paso ligero. Se detuvo en la puerta. Miró por encima del hombro, con cuidado, rápido. Se arregló el bolso. Entró. Antonio estaba sentado inmóvil. Miraba la puerta cerrada. Por dentro, todo se había entumecido. Esperó un rato. Salió del coche. Cerró la puerta en silencio. Cruzó la calle. Empujó la pesada puerta de cristal del hotel. El calor le golpeó la cara. El vestíbulo le recibió con silencio y lujo. El suelo de mármol brillaba bajo la suave luz de las lámparas de araña de cristal. Techos altos, columnas, adornos dorados. Olía a perfumes caros y flores frescas. Tras el mostrador, el recepcionista hojeaba una revista. Un joven con un chaleco elegante. Mirada aburrida. Antonio se acercó. Sacó la cartera. Sacó un billete. Lo puso en el mostrador. El recepcionista levantó la vista. Miró el dinero. Luego a Antonio. Le escucho. Vengo a ver a mi mujer, quiero darle una sorpresa. Pausa. El recepcionista parpadeó. Asintió. Antonio fue a los ascensores. Pulsó el botón de llamada. Las puertas se abrieron silenciosamente. Espejos dentro. Una suave alfombra bajo los pies. Pulsó el 4.º piso. El ascensor subió suavemente. Antonio miraba su reflejo.
Rostro tranquilo. Frío. Las puertas se abrieron. Un pasillo se extendía a izquierda y derecha. Una suave alfombra amortiguaba los pasos. Unos apliques en las paredes proporcionaban una luz tenue. Antonio fue a la derecha. Contaba los números. 408. 410. 412. Se detuvo ante una puerta. Aguzó el oído. Tras la puerta, risas. Una femenina, la de Patricia. Sonaba música suave, jazz. Una voz masculina decía algo. De nuevo, risas. Antonio levantó la mano. Llamó a la puerta. 3 golpes cortos. Silencio. La música cesó de repente. Unos pasos se acercaban a la puerta. La cerradura hizo clic. La puerta se entreabrió. Un hombre. Con la camisa desabrochada hasta el tercer botón. Descalzo. El pelo revuelto. Vio a Antonio. Se tensó. Sí. Antonio empujó la puerta con el hombro. La puerta se abrió de golpe. Antonio entró. La habitación era espaciosa. Una cama grande con sábanas blancas como la nieve. En la mesilla de noche, una botella de champán en una cubitera con hielo. 2 copas. En la cama, Patricia. Con el pelo revuelto. El pintalabios corrido por los labios. Los ojos muy abiertos por el horror. Vio a su marido. Su rostro palideció al instante. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Antonio. Antonio se detuvo a 3 pasos de la cama. Miró a su mujer. Con una mirada helada. Sin emociones. ¿Laura tiene problemas? Patricia saltó de la cama. Agarró la sábana y se cubrió con manos temblorosas. Antonio, espera, te lo explicaré. Pues explícamelo, dijo Antonio en voz baja. Ella tartamudeaba. Las palabras salían a trompicones, sin sentido. Esto, nosotros, no quería, ha sido un accidente, solo estábamos. El hombre se interpuso entre ellos. Enderezó los hombros con agresividad. Intentó adoptar una pose de superioridad. A ver, tío, aquí somos todos adultos. Nadie obliga a nadie. Todos estamos de acuerdo. Antonio ni siquiera le dejó terminar. Cierra el pico, viejo verde. ¿O quieres que te parta la cara? El amante se quedó boquiabierto y, de repente, se echó a un lado. Antonio se volvió hacia Patricia. Frío. Sereno. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con el viejo verde? Ella lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, extendiendo el rímel en negros regueros. Los labios le temblaban. 2 meses, pero no significa nada, te quiero, es solo que. 2 meses, repitió Antonio con voz neutra. 2 meses mintiendo. Diciendo que estabas en el trabajo. En el gimnasio. Con Laura. Dio un paso más cerca. Patricia retrocedió hacia la pared. Antonio, perdóname, lo dejaré, te lo prometo, lo arreglaremos. Extendió la mano. Antonio se apartó. No me toques. El hombre intentó armarse de valor. ¿Pero tú quién eres para irrumpir aquí así? Antonio se giró hacia él. ¿Es que eres idiota? Soy su marido. Pausa. Mira, yo no sabía nada, no quiero problemas. Antonio se volvió de nuevo hacia Patricia. Frío. Definitivo. Tienes un día. Saca tus cosas del piso. Luego cambiaré las cerraduras. Patricia gritó. Su voz se quebró en un alarido. No, Antonio, espera. El abogado presentará la demanda de divorcio el lunes. Se dirigió hacia la puerta. Patricia se abalanzó sobre él. La sábana cayó al suelo. Ella no se dio cuenta. Antonio, no te vayas. Por favor. Podemos arreglarlo. Antonio salió al pasillo. Cerró la puerta de golpe. Oyó cómo gritaba tras la puerta, cómo golpeaba la madera con los puños. Caminó por el pasillo sin mirar atrás. Con paso firme. Respiración tranquila. Bajó en el ascensor. Atravesó el vestíbulo. El recepcionista del mostrador le miró con interrogación. Antonio pasó de largo sin mirarle. Salió a la calle. El aire frío le quemó los pulmones.
Cruzó la calle. Se subió al coche. Sacó el teléfono. Buscó un contacto, Pablo Morán, director de la empresa. Marcó el número. Sonó. 2. 3. ¿Antonio? La voz sorprendida de Pablo. ¿Ha pasado algo? Necesito un abogado. El mejor. Pausa al otro lado. Pablo captó el tono. ¿Por qué asunto? Divorcio. Infidelidad. Rápido y duro. Pablo guardó silencio un segundo. Cuando habló, su voz era profesional. Entendido. Mañana por la mañana te envío los datos de contacto. ¿Puedes encargarte tú solo? Sí. Antonio colgó el teléfono. Arrancó el motor. Encendió la calefacción. Se quedó sentado un minuto, mirando el parabrisas. Luego salió a la carretera. Se fue a casa. El domingo transcurrió en silencio, apagó el teléfono y durmió todo el día. Y el lunes empezó con llamadas telefónicas. Antonio presentó la demanda de divorcio. El abogado que le había recomendado Pablo Morán trabajaba rápido y duro. Prepararon los documentos en 2 horas. Los documentos llegaron a la oficina de Sistemas Digitales el martes por la mañana a través de un abogado conocido. No directamente a Patricia, sino al Departamento de Recursos Humanos. Formalmente. Oficialmente. Los compañeros de Patricia se enteraron a la hora de comer. Al principio, cuchicheaban junto al dispensador de agua en la cocina. 2 mujeres de contabilidad, un hombre del departamento de ventas. Se callaban cuando alguien se acercaba. Luego dejaron de callarse. Patricia caminaba por el pasillo y se daban la vuelta. Entraba en la sala de fumadores y las conversaciones se interrumpían. Se sentaba en su mesa y la vecina de la derecha se levantaba y se iba a fumar. El miércoles nadie le hablaba. Solo por trabajo. Seco, formal. Laura se enteró el martes por la noche. Una amiga en común la llamó. Se lo contó. Laura escuchó en silencio, luego colgó el teléfono. Se quedó sentada en la cocina durante 10 minutos, mirando a la pared. Luego marcó el número de Patricia. Sonó. Patricia contestó a la 5ª llamada. Laura, escucha. ¿Has usado mi nombre? La voz de Laura era helada. ¿Le decías a tu marido que ibas a verme? Pausa. Patricia guardó silencio. Contesta. Sí, en voz baja. ¿Por qué me has metido en esto? Laura hablaba despacio, marcando las palabras. Me has puesto en una situación comprometida. Has utilizado nuestra amistad como tapadera para tu infidelidad. Laura colgó el teléfono. Bloqueó el número. No volvió a contestar. Patricia intentó llamar 5 veces más. El número estaba fuera de servicio. La dirección llamó a Patricia el jueves por la mañana. La secretaria del director llamó a las 9:05. Patricia Igorevna, el director la espera. Inmediatamente. Patricia se levantó. Caminó por el pasillo. Sus compañeros la miraban. Nadie sentía lástima por ella. El despacho del director estaba en el 5º piso. Grande, luminoso, con ventanales panorámicos a la ciudad. Tras una enorme mesa estaba sentado Andrés Villa, 52 años, pelo canoso, mirada de acero. Patricia entró. El director no levantó la vista de los documentos. No le ofreció asiento. El silencio duró 1 minuto. Patricia estaba de pie frente a la mesa, con los puños cerrados. El director finalmente levantó la vista. Carlos Yuste, dijo con voz neutra. Nuestro socio. Empresa subcontratista. Contrato de 15 millones. 3 años de colaboración. Patricia guardó silencio. El escándalo amenaza el acuerdo. Yuste es socio de esa empresa. Su mujer ya ha solicitado el divorcio. Públicamente. En redes sociales. Los clientes están nerviosos. La reputación está en peligro. El director sacó una hoja de papel. La puso sobre la mesa. Un bolígrafo al lado. Escribe la solicitud de baja voluntaria. Hoy. Patricia miró la hoja. Luego al director. Pero yo. Hoy, repitió él fríamente. No había elección. Patricia cogió el bolígrafo. Escribió la solicitud allí mismo, de pie. Fecha.
Firma. La dejó sobre la mesa. El director cogió la hoja. Asintió. Libre. Recibirás la liquidación a final de mes. Patricia salió. Se dirigió a su mesa. Metió sus cosas personales en una caja. Una fotografía en un marco, una taza, un bloc de notas. No tenía nada más suyo. Se fue de la oficina. Nadie se despidió siquiera. Unos días antes, Luis Beltrán, compañero de Antonio y su adjunto, se reunió con los socios de la empresa en una cena de negocios el miércoles por la noche. Estaban hablando de un nuevo contrato. Había 6 personas sentadas a la mesa. Entre ellas, María Yuste, la mujer de Carlos, que figuraba formalmente como asesor en su empresa. La conversación durante el postre derivó en temas personales. Alguien mencionó los divorcios, las estadísticas, las dificultades. A Luis, sin pensarlo, se le escapó. Un amigo mío se está divorciando. Pilló a su mujer con un amante en un hotel. Todo salió muy mal. María levantó la vista de su copa. ¿Cómo se llama tu amigo? Antonio Lebedev. Es programador, un buen tipo. María se quedó helada. Dejó la copa lentamente. ¿Y la mujer? Luis frunció el ceño. Patricia. Trabaja en sistemas digitales. ¿Y el amante? La voz de María se volvió quedita. No lo sé con exactitud. ¿Algún socio de su empresa? Un tipo casado, con hijos. María se levantó de la mesa. Se disculpó. Se fue al baño. Se quedó de pie junto al lavabo, agarrándose al borde, respirando hondo. Volvió a los 5 minutos. Se quedó hasta el final de la cena. Sonreía. Mantenía la conversación. Llegó a casa a las 11. Carlos estaba viendo la televisión en el salón. Los niños estaban dormidos. ¿Qué tal la cena?, preguntó él, sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondió María. Estoy cansada. Me voy a la cama. Buenas noches. María entró en el dormitorio. Se acostó vestida. Esperó. A la 1 de la madrugada, Carlos entró. Se desvistió. Se acostó. Al cabo de 10 minutos, su respiración se hizo uniforme, estaba dormido. María se levantó en silencio. Cogió su teléfono de la mesilla de noche. Sabía la contraseña, el cumpleaños de su hijo, 23 de mayo. Lo desbloqueó. Abrió la aplicación de mensajería. Una conversación con el contacto, A. Mensajes de los últimos 2 meses. Fotografías, Patricia con un vestido rojo, un selfie de los dos en el espejo, sus manos entrelazadas. Confesiones. Te echo de menos. Espero verte. Eres mío. María estuvo leyendo durante 20 minutos. Su rostro se endureció. Volvió a poner el teléfono en su sitio. Se acostó. No durmió hasta la mañana. A las 7 se levantó. Despertó a los niños. A su hijo de 10 años, a su hija de 7. Los vistió rápidamente. Mamá, ¿por qué tan pronto?, preguntó el hijo. Vamos a ir a casa de la abuela. Recoged los juguetes. Los niños recogieron sus cosas. María metió su ropa en 2 bolsas. La suya, en una tercera. Pidió un taxi a través de la aplicación. El coche llegó en 10 minutos. Carlos se despertó al oír el portazo de la puerta principal. Se levantó de la cama de un salto. Salió corriendo al recibidor. María, ¿qué está pasando? Ella estaba de pie en la puerta. Los niños detrás de ella con las bolsas. El taxi de abajo estaba pitando. María se giró. Miró a su marido fríamente. Pregúntaselo a Patricia. Se dio la vuelta. Se fue. La puerta se cerró de golpe. El hijo se echó a llorar en el ascensor. No entendía lo que estaba pasando. La hija guardó silencio, agarrando la mano de su madre. Carlos estuvo llamando todo el día. María no contestó. Bloqueó el número por la noche. Por la tarde, María se sentó frente al ordenador. Abrió las redes sociales. Escribió un mensaje. Cuando tu marido es un socio de éxito de una empresa, crees que la vida te sonríe. Casa, hijos, estabilidad.
Y luego descubres que lleva 2 meses engañándote con una empleada de la empresa cliente. Mintiéndote. Reservando habitaciones de hotel. Jurándole amor a otra mientras tú acostabas a vuestros hijos. ¿Un contrato es más importante que la familia? ¿Los negocios son más importantes que los hijos? Pues ahora no tendrá ni lo uno ni lo otro. Lo publicó. A medianoche tenía 30.000 compartidos. A la mañana siguiente, 45.000. Los comentarios se acumulaban por cientos. Los socios de Carlos empezaron a llamar el viernes por la mañana. La primera llamada fue a las 9:07. Un cliente importante, un contrato de 3 millones. Carlos, hemos visto la publicación de María. ¿Va por ti? Escucha, esto es personal. Responde. ¿Va por ti? Una pausa. Sí. Rescindimos el contrato. Le enviaremos la notificación hoy mismo. Si no mantienes la palabra en casa, no lo harás en los negocios. Colgaron el teléfono. La segunda llamada fue 1 hora después. Un socio de un proyecto conjunto. Carlos, la reputación de la empresa está sufriendo. Nos retiramos del acuerdo. La tercera llamada fue a la hora de comer. La cuarta, por la noche. En 2 semanas, se rescindieron 4 grandes contratos. La empresa perdía dinero a diario. Los acreedores empezaron a llamar, exigían la devolución anticipada de las deudas. El banco congeló la línea de crédito. Carlos intentó llamar a su mujer. Ella no contestó al teléfono. Escribió 10 mensajes que no fueron leídos. Lo había bloqueado en todas partes. Al cabo de un mes, Carlos se rindió. Vendió el piso por 20 millones. Cubrió las deudas. Le quedaron 3 millones. Alquiló una oficina. Despidió al personal. Cerró la empresa. Cambió de número de teléfono. Compró un billete de tren. Se fue de la ciudad a otra región. Empezó de nuevo, donde nadie lo conocía. Patricia, por su parte, alquiló una habitación en un piso compartido una semana después de ser despedida. 15 metros cuadrados. Una cocina compartida para 5 personas. Un solo baño. La habitación estaba vacía. Una cama, una mesa, una silla, un armario. Una ventana al patio. El papel pintado era amarillo, viejo. Olía a humedad. El dinero se esfumaba. No había trabajo. Enviaba currículos todos los días, a 20, 30 empresas. Las negativas llegaban al cabo de 1 hora. O no llegaban en absoluto. La reputación iba por delante. Alguien se lo había contado a alguien. Los rumores se propagan rápidamente en la comunidad profesional. El piso de la Castellana y el coche se quedaron para Antonio. Estaban a su nombre desde antes del matrimonio. Comprado con el dinero de su abuela, Teresa Suárez, hacía 5 años. Patricia no tenía ningún derecho sobre él. El abogado se lo explicó claramente. Intentó recuperar algo. Escribía mensajes largos a Antonio. Todos los días. 3, 4, 5. Perdóname, me equivoqué. Fue una tontería. Volvamos a lo de antes. Estoy dispuesta a todo. Voy a cambiar. Dame una oportunidad. Antonio bloqueó su número. Patricia fue a la casa el sábado. Se quedó de pie junto al interfono. Pulsó el botón de su piso. Silencio. Volvió a pulsar. Silencio. Un vecino salió a fumar. Un hombre mayor, que vivía un piso más arriba. ¿Tú qué haces aquí plantada? ¿Antonio, está en casa? El vecino dio una calada al cigarrillo. Antonio se mudó hace 2 semanas. Ahora alquila el piso a estudiantes. 3 chavales de la universidad se instalaron hace unos días. Patricia se dejó caer en un banco junto al portal. Se cubrió la cara con las manos. Lloraba en silencio. Los transeúntes miraban. Pasaban de largo. Llamó a Laura. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Sus padres habían muerto hacía 3 años. Un accidente en la carretera, un camión que no tomó bien una curva. Carlos había desaparecido. El número no contestaba. Se había quedado sola. Antonio se había mudado temporalmente con su abuela. Teresa Suárez recibió a su nieto en el porche. Le abrazó en silencio.
No le preguntó nada. Él acondicionó el segundo piso durante el fin de semana. Un despacho. 2 monitores sobre una mesa ancha, una silla ergonómica, una estantería con libros. Un dormitorio, una cama, una mesilla, un armario. Sin adornos de ningún tipo. Funcional y sencillo. Trabajaba a distancia. Escribía un nuevo sistema de automatización para la empresa. El código fluía con facilidad. Las ideas no se dispersaban. Pablo Morán llamó una semana después. Antonio, ¿qué tal? Bien. Trabajando. Me alegro. Escucha, tengo una propuesta. Director del Departamento de Desarrollo. Gestionar un equipo de 15 personas. Un sueldo de 350.000. ¿Aceptas? Antonio guardó silencio un segundo. Acepto. Perfecto. El lunes te damos de alta. Los fines de semana Antonio cortaba leña para la sauna. La partía con el hacha, apilaba los troncos junto a la pared del cobertizo. El trabajo físico le tranquilizaba. Calentaba la sauna los sábados. Se sentaba en el banco superior, echaba agua sobre las piedras. El vapor le quemaba la piel. Salía y se sumergía en un barril con agua fría. Repetía la operación 3 veces. Iba al bosque los domingos por la mañana. Conocía los senderos desde niño. Pinos, abetos, silencio absoluto. Adoptó un perro de la perrera 3 semanas después. Una laica, de 3 años, llamada Trueno. El perro se adaptó de inmediato. Corría a su lado en los paseos, perseguía ardillas, volvía cuando le silbaba. Teresa Suárez preparaba borsch. Horneaba empanadillas de col y manzana. Cenaban los dos juntos en una gran mesa de madera en la cocina. Ella no le preguntaba nada. Entendía que su nieto necesitaba silencio. Pasaron 6 semanas. Antonio entró en la biblioteca un sábado por la tarde. Necesitaba un libro sobre algoritmos, se preparaba para dar una charla a su equipo. La biblioteca era pequeña, de barrio. 2 salas, estanterías altas, olor a libros viejos. Encontró el libro que buscaba en la sección de literatura técnica. Lo cogió y se dirigió a las mesas. En la mesa de al lado, junto a la ventana, estaba sentada una mujer. 32 años, pelo castaño hasta los hombros, ojos grises inteligentes. Leía ciencia ficción, la portada mostraba una nave espacial. Antonio se sentó en su mesa. Abrió el libro. Estuvo leyendo 10 minutos. La mujer levantó la vista. Le miró. Antonio sintió la mirada. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Antonio sonrió. Con naturalidad, sin forzar. Ella se dio cuenta. Le devolvió la sonrisa. En ese momento, Patricia estaba sentada en la habitación vacía del piso compartido. Al otro lado de la pared, los vecinos discutían. Abajo, los niños jugaban. Estaba mirando fotos en el móvil. La boda. Antonio y ella en las escaleras del registro civil, sonriendo, cogidos de la mano. El mar en verano. Los dos en la playa, morenos, felices. La Nochevieja con Teresa Suárez. Una mesa grande, ensaladas, la abuela abrazándolos a los dos. El gato Mursic en el alféizar de la ventana. Pelirrojo, vago, entrecerrando los ojos al sol. Patricia miraba las fotos. Se daba cuenta. Lo había perdido todo. La pasión con Carlos se había esfumado. Él desapareció por completo cuando empezaron los problemas. No tenía trabajo. No tenía amigos. Tampoco marido. Volvió a llamar a Laura. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Dejó el móvil. Miró por la ventana. Un patio gris. Niños jugando. Los columpios chirrían. Alguien grita, se ríe. Las lágrimas se habían agotado. Solo quedaba vacío. Y Antonio estaba de pie en el porche de la casa. Contemplaba el atardecer sobre el campo. El cielo se teñía de rosa, el sol se ocultaba tras el horizonte. Silencio absoluto. En la mano, una taza de té caliente. A su lado, Trueno mordisqueaba un palo grueso, gruñendo satisfecho. El teléfono vibró en su bolsillo. Antonio lo sacó. Un mensaje de Elena, así se llamaba la mujer de la biblioteca. Se habían intercambiado los números.
¿Mañana vamos al cine? Han estrenado una película nueva. Dicen que está bien. Antonio sonrió. Tecleó una respuesta. Sí. ¿A las 7 te viene bien? Lo envió. Guardó el teléfono en el bolsillo. Terminó de beber el té. Entró en la casa. Trueno corrió tras él, se frotaba contra sus piernas, pidiendo atención. Antonio acarició al perro. Le rascó detrás de las orejas. El pasado había quedado atrás. Y allí había silencio. Trabajo. Un nuevo comienzo. El dolor remitía lenta, pero inexorablemente. Y la vida seguía.